Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, diga un amén para que lo podamos leer todos. Leemos entonces la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, que dice, es Señor del día de reposo. Cierren sus ojos, vamos a orar un momentito. Amantísimo Dios, que estás en los cielos, Señor, hoy te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa de adoración. Hemos venido para oír tu palabra, para escuchar el consejo de tu palabra maravillosa. Te pedimos, Señor, tu gracia y tu bendición en esta noche. Amén. Pueden sentarse. Como ya de todos es conocimiento, que hemos venido hablando y tocando el Evangelio de Mateo. Ya llevamos varios meses ya tocando el Evangelio de Mateo. Y lo hemos hecho de manera sistemática, capítulo por capítulo, porción por porción, trozo por trozo. Lo hemos venido hablando y lo hemos venido en las predicaciones de los domingos, los sermones dominicales, utilizando siempre la metodología de predicación que es el sermón expositivo, que es el que a mí me gusta en lo particular, porque de alguna manera nos permite que podamos no salirnos del pasaje bíblico, sino ubicarnos en el texto y tener que explicar lo que dice la palabra del Señor. Y hoy no es algo complicado entenderlo, pero sí, de alguna manera este texto nos provoca ciertas inquietudes, algunas preguntas, algunas dudas quizás, tal vez para algunos, pero algunas inquietudes que tenemos que hacernos cuando oímos la palabra, cuando leemos la palabra del Señor. Especialmente en esta parte del capítulo 12, cuando la temática va a ir cambiando un poquito de la explicación que hemos traído.
¿verdad? Y uno de los temas importantes en el Evangelio de Mateo es que el escritor, es que el evangelista enfatiza mucho, mucho, mucho la cristología. Obvia un poquito los datos cronológicos, porque cuando uno compara en los textos paralelos de los evangelios, pues hay algunas cositas que no están ubicadas en tiempo y en espacio y en ubicación de narrativa, pero eso no quita y no demerita el texto en que el interés, el enfoque del evangelista, del escritor, es hacer énfasis en que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y el énfasis del evangelista es realmente a los lectores y a los oyentes enfatizar que Jesús es Hijo de Dios. Y que esa manera de presentarlo, esa forma de narrarlo, revela la intención del escritor. Hacer énfasis en la cristología. Todo lo relacionado a la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y qué es la intención de su venida? ¿Y cuál es el propósito de su venida? Y hacer entender al oyente que Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Como hoy la lección dominical de hoy estaba enfocado en el tema de la encarnación. Saber que Dios se humanizó, tomó forma de hombre, vino a este mundo, nace de una mujer, toma forma de hombre, y el apóstol Pablo lo dice bien en Filipenses, que vino, se humilló, se encarnó y tomó forma de siervo y se humilló. Y por esa humillación Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre, y que delante de él se doblará toda rodilla. Qué interesante. Bueno, entramos en detalles en el pasaje. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Siempre el evangelista, el escritor, como no está interesado en la cronología y la forma de narrarlo, una manera de comenzar la narrativa, dando a entender de una forma muy práctica que no se complica cuando utiliza un término indefinido, que no nos ubica en tiempo, que no nos ubica en dónde surge el acontecimiento, en dónde pasa el acontecimiento. Por eso, esa manera indefinida del escritor dice, en aquel tiempo iba Jesús. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Dónde es ese tiempo? Pues no lo dice. Utiliza una manera indefinida para empezar su narrativa. Sin embargo, nosotros podemos ubicar el tiempo, el lugar, a través del cotejo de las narrativas de los evangelios, los sinópticos. Pero hay una información interesante en la narrativa del escritor, que dice que
los discípulos tuvieron hambre y iban por un sembrado y empezaron a arrancar espigas de trigo y empezaron a comer. Pero agrega algo más el evangelista y dice que fue en el día de reposo. ¿Ya? En el día de reposo. Y yo creo que todos hemos oído o hemos escuchado que era el día de reposo para los judíos. Era un día importante en la semana, una fecha interesante en la semana. Era una práctica común de los judíos que le daban de mucho énfasis y que realmente le ponían bastante atención al día de reposo. El día de reposo no era un día común, desapercibido, como suele pasar con nosotros. Nosotros siempre, yo siempre lo he dicho, y siempre a veces lo menciono en las clases y en los estudios, siempre menciono y digo, nosotros los cristianos estamos acostumbrados a decir, el día domingo es el día del Señor. Y nosotros siempre enfatizamos que el domingo es el día del Señor. Pero lo que menos hacemos en el día del Señor es venir a buscar al Señor. Pero lo que menos hacemos en el día del Señor es dedicarlo y consagrarlo a Dios. Es utilizar un tiempo para venir a la casa de Dios y aprender de la palabra del Señor. Venir a adorar a Dios en el día que nosotros decimos que es el día del Señor. El día domingo lo utilizamos para otras cosas. El día domingo le damos poca importancia, cuando realmente son un par de horas que venimos a la casa de Dios. Si viene al culto general del domingo, es un par de horas, hora y media, máximo, unas 2 horas por ahí. Y de ahí nosotros no dedicamos tiempo para la casa de Dios. El resto del día, ¿qué hacemos con el resto del día? El resto del día lo ocupamos en otras cosas. Pero los judíos, en el día de reposo, era un día santo, era un día consagrado, era un día que estaba establecido en la práctica de la ley. Y en la práctica de la ley estaba prohibido segar, trabajar el campo. Pero lo que la ley del día de reposo sí permitía y daba opción a que se hiciera, era comer de alguna o arrancar alguna espiga de trigo si tenían una necesidad de hambre, pero no de trabajar, pero no de segar el campo. Eso lo podemos mirar en Deuteronomio 23, 25, Éxodo también 34, 21, habla sobre la normativa, habla sobre lo que debía hacerse en el día de reposo y lo que no se debía hacer en el día de reposo. El día de reposo era un día santo, era un día consagrado a Dios, era un día dedicado a Dios. Por lo tanto, no se podía trabajar la tierra tenía que descansar. El ser humano tenía que descansar. El hombre lo dedicaba para Dios. Pero los fariseos habían impuesto una serie de cargas en el día de reposo. Una serie de imposiciones en el día de reposo. A tal grado que las imposiciones que se habían agregado o añadido al día de reposo, habían imposiciones absurdas. Absurdas. Te voy a mencionar 2. Por ejemplo, apagar la lámpara o la luz de la lámpara en el día de reposo. Era absurdo. Desatar un nudo era absurdo. Si tenía un lazo y desatar un nudo, no se podía hacer según los fariseos. Habían agregado y habían añadido más de 36 imposiciones
que no tenían nada que ver con la práctica del día de reposo. Pero ellos habían impuesto, habían cargado cosas que la ley no lo decía, pero que para ellos, en su ritualismo, en su legalismo, lo habían impuesto. Y entonces, mire el versículo 2 que dice: viendo los fariseos le dijeron al Señor: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Ya? Las miradas escrutadoras de los fariseos estaban en los ojos de los discípulos y del Señor. Ellos tenían hasta escáner en los ojos para mirar qué error cometía Jesús y sus discípulos. Y cualquier error que ellos cometían, o que Jesús y sus discípulos cometían, lo señalaban. Lo señalaban. Los criticaban. Murmuraban. Y decían: no cumplen la ley. No están cumpliendo la ley, están fallando. Los fariseos estaban constantemente, continuamente, observando las prácticas de Jesús. No lo hacían por aprender, sino para buscar ocasión para poder tentarle, para poder acusarle. El corazón de ellos, de los fariseos, estaba saturado de odio. Buscaban un motivo para condenarle. Y ellos, miren, y eso es algo terrible, habían vinculado o vinculaban el espiritualismo, la espiritualidad, con el tradicionalismo, con el ritualismo, que no es lo mismo espiritualismo que ritualismo. A veces nos enfocamos más en las tradiciones, en las prácticas tradicionales, en las prácticas comunes que tenemos como costumbre y que le damos hasta sentido de santidad. Y olvidamos las prácticas espirituales. Olvidamos el espiritualismo que realmente debemos de seguir nosotros los creyentes. Estamos al pendiente de las cosas que hace el hermano, la hermana, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, cómo viste, cómo no viste. Pero no estamos cumpliendo con la práctica de velar por apoyar al hermano, al que cae hay que levantarlo, al que cae hay que restaurarlo, al que cae hay que orar por él, hay que ayudarle a llevar la carga, no a condenarlo. Los fariseos vinculaban espiritualidad con tradicionalismo o ritualismo. Los fariseos habían añadido a las prácticas del día de reposo muchas prohibiciones que estaban relacionadas con la actitud. Habían codificado, dice un escritor, que habían codificado al menos unas 39 prohibiciones ilícitas en el día sábado. Su fanatismo era grande, que los había llevado a extremos. Porque hay cosas que hacemos nosotros que las hemos llevado a los extremos. ¿Sí o no? Hay prácticas que nosotros hacemos que las hemos llevado a los extremos. Y que de alguna manera creemos que esas prácticas son las que deben ser como prácticas espirituales, y más son tradicionalismo, ritualismo, costumbrismo. No voy a entrar en detalle en qué práctica, porque algunas veces ya las he mencionado. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos en esas cosas. Casi siempre los fariseos, su ultra religionismo, que se habían ido al extremo, estaban buscando en Jesús una acción, un momento para condenarlo. Y así tener ellos argumentos para poder condenarlo. Pero Jesús
le remite una situación semejante ocurrida en los días de David. Los que estaban con él, dice Jesús, mire el verso 4, como está escrito, en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, dice, cuando entró David y tenía hambre, y los que iban con él tenían hambre, y fue y comió los panes de la proposición, porque David tenía hambre, él y los suyos. Y viene, entonces, se narra este relato del acontecimiento de David, que entra al lugar santo, al lugar sagrado, para comer. El sacerdote le da los panes de la proposición, el sacerdote a cargo en ese momento. David va con hambre, él y lo suyo, y el sacerdote dice, no tengo más que hacer, no tengo más que darte, que lo único que hay es los panes de la proposición. Va y trae los panes de la proposición y se los da a David y se lo come. Mitigan su hambre, tienen una necesidad y comen. Ahora, ¿sabía usted qué son los panes de la proposición? Eran los panes consagrados a Dios, que nadie los podía tomar, que nadie los podía tocar, que solo estaba permitido a los sacerdotes. Una vez a la semana se cambiaban los panes de la proposición, que estaban en el lugar santo. Una vez a la semana, en el día de reposo, una vez a la semana se cambiaban los panes de la proposición. Eran panes consagrados, puestos en la mesa de la proposición, en el altar de la proposición. Eran 12 panes, estaban en 2 filas de 6, eran 12 panes consagrados para Dios, hechos de la mejor harina, hechos del mejor trigo, sin utilizar levadura, porque no se permitía echarle levadura a los panes de la proposición. Tenían que ser de los menos corruptos o manchados con levadura, no tenía que usarse la levadura. El trigo tenía que ser del mejor, la harina tenía que ser del mejor. Era el pan dedicado a Jehová, el pan dedicado a Dios, el pan sagrado. Algo similar como cuando las diaconisas preparan los elementos de la cena del Señor. No cualquiera lo viene a hacer. ¿Ya? Por eso están ellas para eso. Por eso están designadas para ese oficio. Entonces, David tiene hambre, tiene necesidad, y el sacerdote le da los panes de la proposición. Eso era un hecho deplorable, era un hecho condenable, era un hecho que no se podía hacer, que no se tenía que hacer. Sin embargo, Dios lo permitió. El sacerdote vio la necesidad de David de tener hambre, mitigó su hambre. También nos remite a otra historia ocurrida ya allá, una historia bíblica donde también se menciona en el versículo 5, o no sabéis o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa. Jesús les indica 2 acciones que pasaron en el Antiguo Testamento, mucho tiempo atrás. Uno, cuando David tiene hambre y come de los panes de la proposición. 2, cuando había un conflicto, había una guerra, y había que cuidar el tabernáculo de Dios. Y no había otra opción que los sacerdotes también cuidar del tabernáculo, tener que cuidar, tener que hacer un trabajo, tener que hacer un oficio en el día de reposo. Y el día de reposo no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Entonces, era algo prohibido, no se podía. Ya.
Entonces, viene Jesús y les dice a ellos esas dos situaciones. Pero hay algo interesante en la lectura que me gusta muchísimo, que nos ayuda a que podamos entenderlo. Dice, oiga, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ellos estaban criticando, ellos estaban juzgándole, los fariseos, por el día de reposo, porque los discípulos habían arrancado espigas de trigo para comer. Era una crítica fuerte hacia Jesús, como para decirle a Jesús, mira, tus discípulos no dice que guardan el sábado, no dice que son reverentes, no dice que son santos, no dice que son consagrados, no dice que son estos, son los otros, y mira lo que están haciendo. Y lo están haciendo en el día de reposo. Y Jesús les dice estas palabras maravillosas. Pero yo os digo, o pues os digo, que uno mayor que el templo está aquí. El que está delante de ustedes, el que tienen ustedes enfrente, es mayor que el templo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significaba el templo para los judíos? ¿Se han preguntado ustedes qué significaba el templo para los judíos? Para un judío, el templo era lo más sublime, era lo más sagrado, era algo que se tenía en gran estima, era la gloria del pueblo de Israel, el pueblo judío. El templo era el lugar, y era en ese preciso momento, era un lugar majestuoso, que tenía hasta demasiada pompa. Aquel templo construido por Herodes, majestuoso, grande, enorme, con toda su arquitectónica, con todos sus lujos, con todo lo que podía tener aquel templo precioso que se había reconstruido por Herodes. Aquel templo que Jesús dijo, miren, miren todo esto, miren, un día no quedará piedra sobre piedra y que todo sea destruido. Porque el judío exaltaba el templo, porque el judío alababa el templo, porque el judío, el edificio era importante. Pero no lo que estaba dentro del templo, pero no lo que había en el templo, pero no, como hoy, lo que se sentía en el templo. Miren la presencia de Dios maravillosa en el culto de hoy. Sí, la presencia de Dios que sentimos hoy en el culto no se puede comparar con el edificio, porque aquí el sentir la presencia de Dios, el saber que Dios está aquí entre nosotros, el saber que Dios está manifestando en nuestra vida, es más superior que cualquier edificio. Así pudiéramos tener el mejor equipo de sonido, así pudiéramos tener el mejor templo de lujo, así pudiéramos tener lujos, pero si no hay presencia de Dios, de nada sirve. Es solo vanagloria, es solo orgullo, es solo pompa, porque puede haber lujo, pero si no hay presencia de Dios en el templo, si Dios no está ahí, si lo tenemos en la puerta y Él no puede entrar porque nosotros no le permitimos entrar, de nada serviría. Jesús les dice, ustedes criticando, ustedes murmurando, ustedes diciendo cosas y no se han dado cuenta, sus ojos no han sido abiertos, que el que está frente a ustedes es mayor que el templo. Es mayor que el templo. Y dice, oiga, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El templo es una cosa, el día de reposo como una práctica era importante, pero para Jesús en ese momento les quiso dar a entender, miren, lo más importante para ustedes debería de ser este servidor que está frente a ustedes, que es Dios revelado, es Dios venido del cielo, pero como sus ojos estaban cerrados, pero como estaban ciegos,
No miraban al que estaba enfrente. No dimensionaban que al que tenían enfrente era el creador del cielo y de la tierra. Miren, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, lo más importante no es venir a ver quién vino bien, quién no vino bien, quién se puso la mejor ropa, el mejor zapato, el mejor peinado. No, no es más importante eso. Lo más importante es estar unidos. Lo más importante es sentir la presencia de Dios. Lo más importante es adorar a Dios con todo el corazón. Eso es lo más importante. Eso es lo más relevante. Y eso es lo que debemos de buscar cada vez que venimos a la casa de Dios. Buscar su presencia. Sentir su presencia. Gozarnos en la presencia del Señor. Si no, no tiene sentido estar en la casa de Dios, si no venimos a gozarnos en su presencia. Jesús los confronta y le dice: ustedes no se han dado cuenta que este que está frente a ustedes es mayor que el templo y mayor que el día de reposo. A veces nosotros nos enfocamos en las cuestiones teóricas, en las cuestiones rutinarias, prácticas cotidianas que tenemos. Que si los movemos, que si no lo hacemos, que si no lo hacemos como está, que si le damos un cambio o que si dejamos de hacerlo, hemos quebrantado, hemos rompido lo que tal vez por años se venía haciendo. Pero a veces nos olvidamos de la presencia del Señor. Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y eso es lo que tenemos. Si podemos hacer un bonito templo, si podemos tener un bonito templo, tener el mejor equipo de sonido, las mejores butacas, si podemos tener el mejor parqueo, podemos tener la mejor ubicación, ¡qué bueno! ¡Qué alegre! Si podemos dar el mejor servicio de atención para los que vienen, ¡qué bueno, qué alegre! Pero lo más relevante es tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es lo más importante. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta lectura de esta noche nos deja grandes lecciones para nuestra vida. Grandes lecciones. Que debemos de aprender a adorar al dueño de la creación, al que hizo el cielo y la tierra, al que vino a salvarnos, al que vino a redimirnos. Eso es lo más importante. Pónganse de pie. Vamos a orar para culminar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros.